Buenas tardes. Soy José Antonio López Medina, endocrinólogo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Quiero dar las gracias a la Sociedad Andaluza de Nefrología y a la Sociedad Andaluza de Endocrinología por organizar estos encuentros entre especialidades y, por supuesto, a AstraZeneca, que ha colaborado y ha dado soporte a los mismos. Vamos a repasar en los próximos 10 minutos el abordaje farmacológico del tratamiento antidiabético en insuficiencia renal crónica en sus estadios más avanzados y en el paciente trasplantado. En esta diapositiva se recogen las principales guías de práctica clínica y documentos en los que he basado las recomendaciones extraídas. Quiero destacar que mes a mes se están modificando las recomendaciones y las fichas técnicas de muchos fármacos antidiabéticos, especialmente en aspectos relacionados con la insuficiencia renal crónica. Bien, abordemos el tratamiento farmacológico propiamente dicho. En primer lugar, creo que hay que hacer varias advertencias. En primer lugar, la metformina, que es el fármaco más utilizado para tratar la diabetes tipo 2, no debe utilizarse en pacientes con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30. Incrementa notablemente el riesgo de acidosis láctica. Y por otro lado, los inhibidores de ISGLT2 tienen una eficacia glucémica reducida cuando el filtrado disminuye por debajo de 30. Por otro lado, tienen otros efectos como el incremento de infecciones urinarias o de micosis genital que contraindicarían su uso. Dentro del abordaje farmacológico en la insuficiencia renal estadio 5 hay que tener presente las sulfonilureas. Aquellas con metabolitos inactivos y un riesgo relativamente menor de hipoglucemia pueden utilizarse, como la glipizida, la glimepiride o la gliclazida. Sin embargo, el riesgo de hipoglucemia por sulfonilureas es muy alto, por lo que en general su uso no es recomendable. Su empleo debería limitarse a pacientes con filtrados por encima de 45. En caso de utilizarla, se recomienda utilizar dosis bajas. En cuanto a la repaglinida, solo el 8% se elimina a través del riñón y también tienen un riesgo alto de hipoglucemia, aunque parece menor que con las sulfonilureas. También es recomendable iniciar el tratamiento con dosis bajas. Otros grupos terapéuticos que se han aceptado dentro del estadio 5 son las glitazonas. La pioglitazona es la más conocida. No es necesario ajustar la dosis en estos pacientes. Sin embargo, deben evitarse en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, especialmente aquellos con insuficiencia cardíaca preexistente, por el riesgo de edema e insuficiencia cardíaca. En conclusión, aunque la pioglitazona puede utilizarse en cualquier grado de insuficiencia renal, sus importantes efectos adversos limitan la indicación en esta enfermedad de enfermedad renal crónica. Los inhibidores de alfa-glucosidasa, la carbosa y el militol, se pueden utilizar de forma segura, sin embargo, son poco eficaces a la hora de reducir la glucemia y, por otro lado, tienen importantes efectos secundarios gastrointestinales. Vamos a entrar ahora en un grupo terapéutico muy interesante. Son los agonistas del receptor de GLP-1, que además en los últimos años han presentado múltiples estudios. Estimulan la secreción de insulina dependiente de glucosa, suprimen los niveles de glucagón, retrasan el vaciamiento gástrico y aumentan la saciedad. La experiencia con estos fármacos en función renal reducida es limitada y, por lo tanto, estos agentes deben de usarse con precaución. No deben de usarse en combinación con inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, los IDPP4. Los más conocidos, liraglutide, dulaglutide y semaglutide. Todos ellos son de administración subcutánea, por lo menos a día de hoy, los que tenemos en el mercado en España. Liraglutide es de administración diaria y dulaglutide y semaglutide de administración semanal. Todos ellos han demostrado beneficio cardiorrenal en pacientes con diabetes tipo 2, incluyendo en algunos estudios pacientes con filtrados entre 15 y 30. No se excretan por los riñones y no son necesarias reducciones de dosis en caso de insuficiencia renal. Pueden utilizarse en la insuficiencia renal estadio 4, pero se justifica la educación del paciente sobre los signos y síntomas de deshidratación debidos a náuseas o saciedad para reducir el riesgo de insuficiencia renal aguda. No se debe de utilizar la dulaglutide en pacientes con filtrados por debajo de 15. En conclusión, existe poca experiencia de su uso en estos agonistas y actualmente, aunque se pueden utilizar en insuficiencia renal crónica leve moderada, en pacientes en estadio 5 debe de valorarse muy mucho los pros y contras. Los inhibidores de DPP4, linagliptina, sitagliptina, saxagliptina, son eficaces y relativamente seguros en pacientes con insuficiencia renal crónica. La linagliptina se excreta solo por debajo de un 10% por el riñón y es el único inhibidor de DPP4 que no requiere ajuste de dosis.
en el contexto de insuficiencia renal. La sitagliptina se excreta por orina entre un 70 y un 80%, y si se usa sitagliptina en pacientes con filtrados por debajo de 30, se recomienda una reducción de la dosis a 25 miligramos al día. La saxagliptina y su principal metabolito activo se excretan en la orina. La excreción urinaria total es aproximadamente del 60 al 75%. Una dosis diaria de 2,5 miligramos es la dosis recomendada para pacientes con un filtrado por debajo de 45. Las gliptinas son fármacos que han demostrado ser eficaces y seguros en pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio 5. Solamente la linagliptina no requiere ajuste de dosis, el resto en principio sí. Y entremos ahora dentro del fármaco clave en el manejo de estadios avanzados de insuficiencia renal en el estadio 4 y 5 en diabéticos tipo 2, es la insulina. La dosis inicial de insulina va a ser más baja de la que normalmente se utilizaría en pacientes con función renal normal. La insuficiencia renal crónica se asocia con una disminución del metabolismo renal y, en última instancia, hepático de la insulina. En cuanto a la dosificación, no es necesario realizar ajustes si el filtrado glomerular está por encima de 50. Sin embargo, habrá que reducir la dosis aproximadamente en un 25% cuando ese filtrado esté entre 10 y 50, y la dosis debe reducirse incluso un 50% cuando el filtrado sea menor de 10. Vayamos ahora al grupo de pacientes que está en hemodiálisis. Para la mayoría de estos pacientes usamos la insulina en lugar de agentes orales. Es cierto que las guías KDIGO sugieren que pueden utilizarse inhibidores de DPP4, glitazonas, sulfonilureas o inhibidores de alfa-glucosidasa para el control glucémico en pacientes que están en hemodiálisis. Sin embargo, hay pocos datos que evalúen su uso de este tipo de agentes orales o de los agonistas del receptor GLP-1 en pacientes que requieren diálisis. Para los pacientes en hemodiálisis, la dosis inicial de insulina debe de reducirse en aproximadamente un 50%, como se describió anteriormente para los pacientes no diálisis que estaban en estadio 5 con filtrados por debajo de 10 mililitros minuto. La dosis debe ajustarse al alza, según lo indique el control de la glucosa en sangre. ¿Qué ocurre con los pacientes que ya han recibido un trasplante renal? Bien, la metformina habitualmente no se utiliza este fármaco en pacientes trasplantados por el riesgo de la variabilidad de la función renal y porque es un fármaco que tiene un porcentaje muy alto de intolerancia gastrointestinal. Otros fármacos que tampoco se suelen utilizar son los inhibidores de alfa-glucosidasa. Las glitazonas generalmente no se usan entre los receptores de trasplantes y cada vez se utilizan menos en los pacientes que no son receptores de dicho trasplante. Pueden empeorar la pérdida ósea asociada a inmunodepresión y se asocian comúnmente con la formación de edema, que puede requerir el uso de diuréticos. Las sulfonilureas, como la glipizide y la glimepiride, sí pueden utilizarse, pero hay que tener presente un riesgo incrementado de hipoglucemia. Las glinidas, como la repaglinida, es eficaz en el paciente trasplantado, pero también tienen un riesgo importante de hipoglucemia. En cuanto a los inhibidores de DPP4, no está claro si alguno de ellos es más eficaz o más fácil de usar en los pacientes trasplantados de riñón. En un estudio retrospectivo en Corea que comparó la eficacia hipoglucemiante de diferentes inhibidores de DPP4 en pacientes diabéticos con trasplante renal, se observó una mayor disminución de glicada en los pacientes tratados con linagliptina en comparación con los tratados con vildagliptina o sitagliptina. Los niveles valle de ciclosporina aumentaron significativamente entre los pacientes tratados con sitagliptina y la vildagliptina disminuye los niveles de tacrolimus. En lo que se refiere a los agonistas del receptor GLP-1, no los utilizamos habitualmente como terapia farmacológica inicial en receptores de trasplante renal, dada la evidencia limitada de su uso en esta población. En series cortas, el tratamiento con estos fármacos, principalmente el liraglutide, se asoció con una reducción de la dosis diaria total de insulina y una reducción en el riesgo de hipoglucemia. La función del aloinjerto renal se mantuvo estable, así como los niveles de inmunosupresores. La dosificación no requirió ajuste. Sin embargo, un 30% de los pacientes interrumpieron la terapia por efectos adversos o mal control metabólico.
Hasta que no haya más información sobre la seguridad de estos fármacos en pacientes trasplantados, debemos reservarlos para pacientes obesos e individualizar mucho el tratamiento. Otro grupo farmacológico que tiene mucho interés son los inhibidores de SGLT2. En principio, no se aconseja su uso rutinario en receptores de trasplante, dados los datos limitados de eficacia y seguridad en esta población de pacientes. Debido a que estos agentes causan glucosuria, existe una mayor incidencia de infecciones del tracto urinario, que ya tienen una mayor incidencia en los receptores de trasplante de renal. También son pacientes que, por enfermedades intercurrentes, reducción en la ingesta de alimentos, líquidos o dosis inadecuada de insulina o la corticoterapia asociada, tienen un riesgo incrementado de cetoacidosis euglucémica. Hasta que no haya más información sobre la seguridad de estos fármacos, su uso debe personalizarse. Y nuevamente nos encontramos con la terapia con insulina como uno de los principales tratamientos dentro de los pacientes también en estadio 5T o trasplantados. Iniciamos la terapia con insulina si los agentes orales, que hasta ahora hemos comentado, no han sido efectivos o han estado acompañados de efectos secundarios inaceptables, o si los niveles de glicada están constantemente por encima de 7. Los patrones de glucosa diurnos difieren entre los pacientes que reciben glucocorticoides en comparación con los que no. Incluso con pequeñas dosis de glucocorticoides suelen aparecer picos de hiperglucemia al final de la tarde o al principio de la noche. Posiblemente es la guía KDIGO sobre el manejo del paciente diabético en insuficiencia renal de 2020, la que ofrece un abordaje más claro sobre el tratamiento en este tipo de pacientes. Concretamente, pueden ver aquí, en este cuadrante, cómo en los pacientes con filtrados por debajo de 15 o incluso con tratamiento con diálisis se pueden utilizar inhibidores de DPP4, insulina o glitazonas, y son fármacos menos aconsejables determinadas sulfonilureas o los inhibidores de alfa-glucosidasa. Sin embargo, me van a permitir un abordaje un poquito más personal desde mi punto de vista, creo que más clínico y con los fármacos que a día de hoy más se vienen utilizando. Y diría que la metformina, tanto por la guía como por lo que hemos comentado en cuanto a riesgos de efectos secundarios, no se utiliza en este tipo de pacientes. Las sulfonilureas cada vez se utilizan menos, incluso en pacientes que no tienen insuficiencia renal crónica por el alto riesgo de hipoglucemia. Otro tanto ocurre con las glitazonas, por los riesgos que hemos comentado de insuficiencia cardíaca, de carcinoma de vejiga, de osteoporosis. Sin embargo, los IDPP4 sí están demostrando y han demostrado su seguridad en este grupo de pacientes. Los agonistas de GLP-1 habría que hacer un abordaje muy individualizado en cada paciente. Tenemos muy poca evidencia clínica, sin embargo, cada vez se utilizan con pacientes con filtrados más bajos. La insulina, nada hay que decir, es el fármaco, digamos, de máxima seguridad en su manejo en este tipo de pacientes. Y por último, los inhibidores de SGLT2, todavía habrá que esperar trabajos realizados en este grupo de pacientes con filtrados muy bajos. Para terminar, quiero exponerle algunas conclusiones. En primer lugar, las posibilidades de tratamiento antidiabético en enfermedad renal crónica en estadios 5, 5D y 5T son menores por ausencia de evidencia científica. Existen diferencias entre guías y recomendaciones en el tratamiento antidiabético. Sin embargo, en general, se considera que la insulinoterapia y los IDPP4 son seguros. Y por último, los agonistas de GLP-1 se están convirtiendo en una posibilidad de tratamiento interesante, sobre todo en pacientes obesos. Y sin más, muchísimas gracias por su atención y vamos con las preguntas que puedan surgir en el debate. Gracias.